Uno de los temas del día han sido las declaraciones de Mayra Salazar vinculada al caso Purga. Ella ha afirmado que el fallo judicial contra el Banco del Pacífico había sido redactado por una asesora de Pablo Muentes y ha repetido lo que dijo también en el testimonio en el caso Metástasis. Este detalle nuevo del fallo judicial contra la institución bancaria llama mucho la atención. Queremos saber si de igual manera le llama la atención al abogado Ricardo Noboa, quien está hoy con nosotros en los micrófonos de Radio City. Abogado Noboa, buenos días y bienvenido. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la entrevista y buenos días a todos los que están en el panel y a los radioescuchas. Si me llama la atención, sí y no. Le diré sí y no. No me llama la atención porque a mí siempre me pareció altamente sospechoso que un juez de la niñez que se hace cargo de dirigir un proceso el día viernes 28 de julio del 2023 a las 4 de la tarde y se va a un juzgado de lo civil, a la sala de lo civil, que no es su especialidad, y el día lunes 31 preside una audiencia para dar su fallo, leer su fallo al día siguiente, agosto 1 a las 10 de la mañana, es un genio. Un genio que ha podido leerse los 10, 12, 15 cuerpos que tenía el proceso, los informes periciales de 2 o 3 peritos, el reporte de la Superintendencia de Bancos, el catálogo de cuentas y todas las pruebas que había en el proceso para digerir todo exactamente en menos de 24 horas, ¿no? Porque el sábado y el domingo algo se puede haber dedicado al tema. Entonces sí parecía sospechosísimo que este fallo lo pueda dirigir el presidente del tribunal, que era el doctor Alberto Lindo Ramos, que fue el sustituto del juez que cambiron rápidamente, Ulises Torres. Y por otro lado, sí me llama la atención que la señora Tatiana Villafuerte, que era una asesora importante de la Asamblea, no estamos hablando de cualquier persona. Esta era la secretaria de la comisión especial que creó la Asamblea en el caso del Gran Padrino. Era una persona de mucha confianza, no solo de Pablo Muentes, de otros asambleístas, que fueron los que impulsaron la interpelación al expresidente Guillermo Lasso. Entonces, esta señora, que también era asesora directa de Muentes, pero al mismo tiempo era una persona importante en la asesoría de la Asamblea, ha sido la que ha redactado, según Mayra Salazar, por supuesto, esta sentencia, lo que la hace a la sentencia absolutamente ilegítima, y esa sentencia tiene necesariamente que ser casada por la Sala de lo Civil de la Corte Nacional de Justicia, que la está conociendo. Estamos ahora mismo hablando con el abogado Ricardo Noboa. Él es un abogado y también expolítico y estamos revisando las implicaciones del caso Purga. La comunicadora Mayra Salazar ha explicado en sus últimas declaraciones que la acción de habeas data, abogado Noboa, interpuesta por Muentes y su esposa Mónica Alvarado en contra del banco, la había conocido el juez Reinaldo Ceballos y que la acogió y que ordenó la reparación integral millonaria. Este tipo de declaraciones, ¿qué acciones pueden implicar del lado del banco y del proceso en general? Bueno, es que efectivamente el 5 de mayo del año 2023, el juez Reinaldo Ceballos Cercado emitió un auto indicando que la reparación al señor Muentes tenía que ser de $3.996.000, $4 millones en números redondos. Entonces, efectivamente, dio la coincidencia de que pocos días después de esto, el señor Reinaldo Ceballos fue promovido
a juez de la sala provincial de la Corte. Y por eso se lo pregunto. Y por eso se lo pregunto, porque parecieran ser cuestiones coincidenciales, pero entiendo que del lado de la institución y también del análisis del caso se pueden generar algún tipo de situaciones que impliquen reclamos. Es que como no son hechos coincidenciales, es que el banco ya presentó la acusación particular dentro de este proceso para obtener la correspondiente reparación y al mismo tiempo ser parte procesal, participar en las audiencias, sobre todo en la audiencia de juicio, interrogar a las personas, y en eso el banco está acompañado ahora ya de otro acusador particular importante, que es la Procuraduría General del Estado, justamente porque no son hechos coincidenciales, sino que es parte de una conjura, es parte de una conspiración, es parte de una delincuencia organizada en la cual participaron jueces, políticos y personas directamente vinculadas a la Asamblea Nacional del Ecuador. Esa acusación particular ya fue calificada por el juez y ha sido admitida al trámite. Abogado Noboa, aprovechemos su experiencia también en el campo legal para tratar de dimensionar lo que está ocurriendo. ¿Usted ve avances al presentarse este tipo de casos y de revelaciones en los intentos de poder mejorar el sistema judicial en el país, o de plano simplemente estamos ahondando en una situación cada vez más complicada, crítica, que empieza, si es que ya no lo hizo, a tocar fondo? Creo que los avances se dan en la Fiscalía, en el Ministerio Público. Ahí sí hay avances. Ahí hay un lema que dice: yo no me caso con nadie. Y efectivamente esas investigaciones echan luces en el país en el avance de la lucha contra la corrupción. Pero sinceramente en la función judicial, con honrosísimas excepciones, que sí las hay, el doctor Alfonso Orellana es una de ellas, ¿no? Con un voto salvado que es absolutamente descriptivo de lo que ocurrió en ese caso. Y muchos jueces también son de primera instancia, son personas correctas. Pero sinceramente le digo que las salas de lo penal, básicamente, más que las laborales o de lo civil, las salas de lo penal que hay en las cortes del país son de llorar. Los jueces, estamos viendo también en Metástasis, los jueces son absolutamente corrompidos. Habrá una excepción y otra, pero le conté la reflexión suya, la pregunta suya. No, en materia judicial muy poco se ha avanzado. Y todos esperamos que estos concursos que se están iniciando para renovar la función judicial la oxigenen y varios de los malos elementos que están contaminados sean separados de la función judicial. No solamente los que están presos, ¿no? La mayor parte de la Corte Provincial del Guayas, en las salas de lo penal sobre todo, está presa o con orden de captura. Y eso sí es de llorar. El abogado Ricardo Noboa está aquí, su estudio, abogado Noboa, tiene relación en el caso Isaías. Quisiéramos aprovechar su presencia para saber cómo avanza este caso, cuáles son las novedades que ustedes han identificado y de esta manera tener noticias sobre la mesa. El caso Isaías realmente está terminado. Yo fui abogado de la familia en el tema civil, no en el tema constitucional, sino en el tema civil. Y esos juicios se ganaron. Y no solamente se ganaron los juicios civiles que yo manejé, en los cuales la justicia ecuatoriana civil determinó que se había incautado mucho más bienes de lo que eventualmente se le debía al Estado ecuatoriano, sino que esas sentencias sirvieron para que en los Estados Unidos la Procuraduría General del Estado de la época pierda los juicios. Y la familia ganó los juicios en los Estados Unidos, considerando que este tema era cosa juzgada, res judicata. Así se denomina en los Estados Unidos un tema que ya ha sido tratado y resuelto en otras instancias. De tal suerte que en esa parte los juicios terminaron. Y luego en la parte constitucional, que no llevaba yo, sino otros colegas, en esa parte también la Corte Provincial determinó que las incautaciones habían violentado los derechos constitucionales de la familia Isaías. Y entonces, abogado Noboa, ¿perdón? Y entonces, a partir de eso, el caso concluyó en el Ecuador.
Lo que quedó pendiente eran unos procesos de devoluciones de bienes, respecto de los cuales yo no tengo mayor información, pero conozco que muchos de los bienes, por orden del juez constitucional, de juez Lituma me parece, fueron devueltos poco a poco. Y en la parte netamente procesal, civil, de reclamos, los juicios terminaron a favor de la familia. Queremos agradecer la participación del abogado Ricardo Noboa en esta primera entrevista de nuestra jornada en este día 4 de junio, hablando sobre el caso Purga y las implicaciones tras algunas revelaciones y novedades entregadas el día de ayer por Mayra Salazar, entre otros actores. Son las 8:19, seguimos aquí en Radio City.